Y hoy empezamos la semana con esta historia que te voy a contar, que podría ser una historia de terror, pero no lo es. Quiero contarte de cómo es cierto, absolutamente cierto, que los dones que uno trae se van ampliando y se van magnificando a medida que los vas trabajando. Voy a tratar de resumírtelo lo más rápido que puedo. Yo toda la vida he sido una persona muy miedosa y a mí temas fantasmas, apariciones, temas tal, yo toda la vida, terror. Ya había sentido alguna vez en mi casa alguna historia, pero no algo que yo pudiera decir de verdad, es algo que yo he presentido o he sentido, ¿no? Es verdad que en sueños sí que he tenido sueños muy vividos con personas que ya no estaban y que tenían mensajes muy concretos, por lo tanto, eso sí, eso fue como mi primer encuentro con esto, ¿no? Con estos planos. Pero la historia empieza de verdad cuando yo empiezo a trabajar con Reiki. A mí me hacen la iniciación de Reiki y yo empiezo a trabajar con Reiki con las personas que tenía a mi alrededor, con mis amigos y tal, haciendo Reiki a distancia. Yo empecé a percibir cosas de las personas. Recuerdo una vez que estaba haciendo un Reiki a una amiga mía, empecé a percibir que me mareaba yo, como un mareo, como un tal, y se lo pregunté. Me dijo, ay, sí, tengo días que estoy mareada. Una vez hice un Reiki a distancia y hice este gesto de que uno hace cuando está llorando mucho. Y le pregunté a mi amiga que le había hecho el Reiki, le pregunté porque le dije, tuve esta sensación y me dijo, ay, es que yo tengo muchos días llorando por tal cosa. Y así, bueno, a medida que iba trabajando más con eso, iba como percibiendo de forma más clara las cosas. Luego después empecé a trabajar con el tarot y en lo que yo tocaba el tarot empezaba a percibir cosas de la persona que yo no tenía ni idea, que para mí no tenía ningún sentido. Pero yo le preguntaba, es que percibo tal cosa y tal cosa. Y coincidía con los síntomas físicos que esa persona tenía. Y así. Cada cosa que tenía me venían mensajes, me venían imágenes. Yo venía percibiendo cosas cada vez más. Y el colmo del colmo fue el péndulo. Cuando empecé a trabajar con el péndulo, allí se abrió un mundo distinto, porque fíjate que yo empecé a percibir emociones en las paredes, por ejemplo, cuando trabajaba casas. He llegado a ver casas que nunca he visto, las he descrito, he dicho dónde están los sitios oscuros y han coincidido con las casas que yo nunca he visto. Pero yo creo que lo más impresionante que me ha pasado es empezar a ver personas que están en otro plano. Me pasó con una persona que bajaba unas escaleras y cuando yo lo vi le dije, yo lo que veo es esto y esa persona lo había visto en sueños y era igual como yo lo había descrito. Otra vez con una paciente, esta fue la primera vez que se comunicaron conmigo directamente, con una paciente que vi a una persona muy cercana a ella y que además tenía un mensaje muy, muy, muy concreto que yo no tenía manera de saber. Y cuando se lo expliqué, ella lo entendió perfectamente y me lo pudo entender, me lo pudo explicar a mí. Entonces, a medida que yo he expandido mi conciencia a base de práctica, porque este es mi trabajo y entonces lo voy practicando más veces que quizás alguien que no está en este mundo, se ha ido desarrollando más, se ha ido ampliando más, he tenido acceso a más cosas. Yo he tenido información de personas que han recientemente fallecido, por ejemplo. Yo nunca, jamás. Entonces, bueno, yo creo que es interesante averiguar cuáles son tus dones, cuáles son tus inquietudes para empezar a trabajarlos, porque a más lo practiques y más lo trabajes, más se amplía la conciencia y seguramente podrás ayudar a cada vez más personas con esto, con lo que has nacido. Así que yo te invito a descubrir tus dones naturales, los dones que han venido contigo, los dones que más te llaman la atención para que lo empieces a desarrollar. Y si necesitas ayuda, escríbeme y nos vemos en consulta.